Concluyo pues reconociendo a Alfredo del Mazo porque independientemente de que trabajamos juntos, actuó con mucho respeto a la voluntad de los mexiquenses. Eso es muy importante. Yo padecí de 2 fraudes electorales y soy presidente porque lo decidió el pueblo de México de manera libre, pero también tengo que reconocer que el presidente Peña, a diferencia de los otros 2 presidentes, lo digo con todo respeto, no se metió, es decir, no aceptó hacer trampas y respetó la voluntad del pueblo de México. Eso no lo voy a olvidar. Y algo parecido sucedió aquí en el Estado de México. Por eso, muchos reclamos, Alfredo. ¿Qué querían? Que utilizara el presupuesto público, que es dinero de todo el pueblo, para favorecer a candidatos y a partidos. Eso es antidemocrático. ¿Qué querían? De que él hiciera campaña en favor de quien representaba a su partido. Eso es ilegal y antidemocrático. Él actuó como demócrata y por eso mi reconocimiento. Y lo tengo que decir porque nos ha costado mucho, mucho. Incluso ha costado vidas hacer valer la democracia en nuestro país. Y cuando hay gestos como los que he mencionado, es importante reconocerlo. Eso se tiene que saber, así como se tiene que señalar y denunciar, estigmatizar al corrupto y al mapache electoral, al que le roba la voluntad del pueblo. Así también hay que reconocer los gestos de demócratas y de gente que actúa con rectitud y que pone por delante el interés general, porque el gran partido, el partido más importante, es el partido del pueblo de México. Muchas gracias a todos. Es el último momento de esta ceremonia en donde el presidente Andrés Manuel López Obrador ha decidido, no sé si es romper el protocolo, porque decía Álvaro Delgado hace un momento, comentaba que estaba considerado que eventualmente participara, Álvaro. Sí, pero obviamente se trata de una ceremonia solemne, que es la toma de posesión de la gobernadora Delfina Gómez, la primera gobernadora en prácticamente un siglo de predominio ininterrumpido del PRI. Pero no cualquier PRI, el PRI
del Grupo Atlacomulco, esa formación política, ideológica, religiosa que dominó el Estado de México y generó riquezas absurdas, obscenas, hasta el día de hoy. Hoy es un acontecimiento inédito, precisamente por el fin de casi un siglo del PRI en el gobierno del Estado de México y la asunción también insólita, Alejandro, no solamente de un partido distinto, sino de una mujer y de una maestra de grupo que venció en las elecciones al aparato y hoy, en un acto insólito también, inédito, el presidente López Obrador asiste a la toma de posesión, como asistió al último informe de gobierno de Alfredo del Mazo, a quien una vez más, desde la tribuna del Congreso del Estado de México, hace un reconocimiento a Del Mazo por no intrometerse en la elección y adulterarla, como era tradición en el Estado de México y que en buena medida explica tantos años, Alejandro, de un grupo que se encargó de saquear hasta el hartazgo a esa entidad. Álvaro, me corrigen que efectivamente termina la sesión solemne, luego Azucena, justamente estaba Azucena, ¿cómo se llama la Mendoza? diputada? Es la diputada Cisneros. Cisneros. La diputada, que es ahora la presidenta de la mesa directiva, da por terminada la sesión solemne y luego le dan al presidente López Obrador la palabra y entonces él da este mensaje que tiene, Álvaro, también un tono muy coloquial del presidente, por eso contrastaba, digamos, en cualquier informe, era un tono muy coloquial y había cosas que evidentemente el presidente López Obrador quería decir en esa tribuna, en ese congreso en particular, un congreso que sirvió durante casi 100 años a los intereses del Partido Revolucionario Institucional, un congreso que sirvió y se sirvió con la cuchara grande, Álvaro, durante 100 años, y es un momento histórico porque termina el día de hoy un reinado abusivo, prepotente, ratero, criminal del PRI en el Estado de México, y cada uno de los adjetivos que le acabo de poner están sustentados plenamente. Ha sido un grupo político que se ha enriquecido. Nada más dense cuenta ustedes que el profesor que funda uno de los fundadores de este grupo político, el profesor Jan González, sus descendientes ahora pues ya han socializado las ganancias de la corrupción de este profesor y tienen incluso un grupo financiero muy poderoso y así es como sucede. Y el PRI del Estado de México ha sido también un PRI que logró algo que no todos esperaban, pero que tuvo la aprobación del PAN, que fue su regreso con otro fraude electoral, ahora en 2012. Pocas veces el presidente López Obrador se refiere al segundo fraude electoral. Él habla del fraude de 2012, Álvaro. Él se refiere al fraude de 2012. Es común que se refiera al de 2006, pero al de 2012, pues es un fraude en el que participan PRI y PAN, Álvaro. Naturalmente. Ya van en dupla ahí. Así es. Es por eso muy relevante y por eso quisimos iniciar los periodistas el día de hoy con, por supuesto, la ceremonia en Toluca, Estado de México, de pues la toma de posesión de Delfina Gómez, pero también con el discurso del presidente López Obrador. Y no es fortuito que el discurso de la maestra Delfina Gómez en su toma de posesión
se haya centrado justamente en la honradez, en la honestidad que a partir de ahora debe imperar en su gobierno. Se acabaron los negocios fraguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas construidas al amparo del Estado. Esta es parte de lo que la maestra Delfina Gómez advirtió a todos los nuevos servidores públicos o a los servidores públicos que a partir de hoy estarán trabajando en el gobierno estatal que ella encabezará. Se castigará la corrupción, dijo, de los servidores públicos, porque el único interés del gobierno es el interés general. No hay vuelta atrás, dijo Delfina Gómez. Se acabaron los privilegios. Nadie estará al margen de la ley y nadie por encima de la ley. Parte de lo que a mí en particular, Alejandro, me llamó la atención de este primer discurso de la maestra Delfina Gómez, que tiene una responsabilidad inaudita, enorme, después del día de hoy que asume ya el cargo. Por supuesto, Álvaro. En estos días presentaba a su equipo la maestra. Ayer presentó su parte del equipo, una parte de su gabinete del que de quienes la van a acompañar. Es un gabinete. Me llamó mucho la atención que está Moctezuma Barragán en el gabinete. No, pero no el embajador de México en Washington, su hermano. Su hermano. Es su hermano. Es hermano de Esteban Moctezuma Barragán. Pablo Moctezuma Barragán está en y está en una tarea que a él en particular le interesaba, el agua. En el agua. Es un personaje, yo lo acabo de citar justamente en este libro, en Izquierda, acabo de citarlo a Pablo Moctezuma Barragán, porque también es un estudioso de la historia y tiene un texto, un ensayo poderoso sobre el movimiento del 68, y en una de los ensayos que vienen en este nuevo libro, ahí justamente lo cito. Pero como bien lo dices, Álvaro, es de alguna forma es la rifa del tigre, el Estado de México, porque los cambios que requiere el Estado de México, lo que también se genera como expectativa, no es muy amplio el margen, Álvaro, y a ustedes que nos escuchan y que nos ven, con el que gana Delfina Gómez, Alejandra del Moral. No es muy amplio. Es decir, el PRI echó hasta el bofe para tratar de conservar esto, porque sabía que era perder el Estado de México, era casi pues perder la esperanza de poderse recuperar en un futuro, al menos en el futuro inmediato, aunque sabemos que el péndulo político es a veces inconsciente y cruel, y puede traer de repente oleadas con personajes y con corrientes que los mexicanos de repente pensamos que ya se fueron. Pero lo que viene para Delfina Gómez es entrarle a los temas principales, que son los temas más complicados de México históricamente, y que en el Estado de México en particular están muy consolidados. Por ejemplo, el tema de la corrupción, Álvaro. La corrupción en el Estado de México es en todos los niveles. Por desgracia, es una entidad donde pues todo se resuelve con dinero, donde de arriba a abajo es corrupción, y hay varios ejemplos de los más notables ahí en el Estado de México. Yo no sé si ella tenga voluntad, por ejemplo, para ir por algunos, digamos, de los principales defraudadores y corruptos de esa entidad. Hay varios ahí.
toda la negociación que se hizo con OHL, por ejemplo, toda esa corrupción que es que viene desde Arturo Montiel, el tío de Enrique Peña Nieto, y que consolida con Enrique Peña Nieto. Por ejemplo, ahí es casi ineludible, si se habla de corrupción, citar a esta familia, tío y sobrino, pues que están vinculados con uno de los casos de corrupción más tremendos. Y de ahí para el Real, Álvaro, desde casi cada municipio al que tú te paras hay un ejemplo de corrupción. Le preguntábamos aquí tú y yo a la maestra Delfina Gómez cuando nos visitó, le preguntábamos sobre, por ejemplo, lo de Tecámac, ese auditorio, hicieron un auditorio, una cochinadota enorme, que nada más tuvo 2 usos, o 2 eventos, o 3 eventos, uno de ellos una reunión del PRI, y nunca más volvió a servir. Y ahí está como un trofeo a la corrupción, y son personajes, en este caso es Erubiel Ávila, personajes que tienen marcado el Estado por la corrupción. Erubiel Ávila, por cierto, Alejandro, que ya no milita en el PRI. ¿Salió junto con esta camada? Junto con Osorio Chong. Híjole, mano. Pero vaya, tú mencionas la corrupción. Sí, indiscutiblemente, la corrupción es el principal problema que tiene el Estado de México, y lo ha tenido desde hace casi 10 años. Y sobre todo desde que ese grupo Atlacomulco, creado en 1942 por Isidro Fabela y otros personajes del Estado de México, fue el hegemónico. Insisto, una manera de gobernar, una manera de administrar el poder, una manera de enriquecerse hasta la obscenidad, y que, hay que decirlo también, no es privativo del PRI. Generó una cultura política, incultura política, debemos decirlo así, que se extendió prácticamente a todos los partidos políticos. Y hay que alertar desde ahora que esas conductas, las conductas de apropiarse del dinero ajeno, particularmente del dinero de todos, que es el dinero del presupuesto público, estará siempre presente. Y, por supuesto, el compromiso que ha asumido hoy la gobernadora Delfina Gómez, pues tiene que ser castigar a quien desde hoy haga mal uso de los recursos de todos, que se robe el dinero público, y naturalmente también el que robe el dinero privado, pidiendo, por ejemplo, desde el poder público, dinero a los ciudadanos para trámites, o sencillamente la extorsión, que también es otro problema grave en el Estado de México, parte de la corrupción. La inseguridad pública es otro problema serio heredado por este gobierno. Entre otros aspectos, que es también muy importante, que tú lo mencionabas, Alejandro, que no haya impunidad, incluyendo el gobernador saliente, porque no haya intervenido a favor de su partido, el PRI, que le garantizo en cosa de días lo expulsará. Eso no quiere decir que no haya cometido actos de corrupción o actos indebidos. Si los cometió, debe ser también sancionado él, Alfredo del Mazo, y quienes integran su equipo. Por eso es muy importante dimensionar este día, este cambio de gobierno en el Estado de México, porque, insisto, es ya no solo una entidad, es una región del centro de la República que está, por supuesto, dadas las condiciones para generar políticas públicas regionales que generen desarrollo, no solamente crecimiento, porque el Estado de México ha tenido crecimiento por la industria que hay en esa entidad, por la capacidad también en el sector agropecuario,
por el auge comercial que también tiene el Estado de México, pero contrasta ese desarrollo con entidades como Hidalgo o como Morelos mismo, y que ahora se abre la posibilidad de que no solamente haya esa integración regional para el desarrollo, sino que también haya una integración, una incorporación de millones de mexicanos excluidos en esas entidades o en el Estado de México de manera particular, una incorporación de toda esa población que ha sido excluida por una lógica de lucro desde el poder público. Entonces, hay esta apuesta y esta exigencia también, porque no es solamente una expectativa, es la exigencia que habrá de tener también la maestra Delfina Gómez para que el cambio sea verdadero, para que no sea un cambio al estilo de Vicente Fox y del PAN, sino que auténticamente sea un cambio verdadero que genere, por supuesto, este proyecto distinto y distinguible para quienes con su voto hicieron posible la alternancia. Alejandro, ¿te parece si vamos a la ceremonia propiamente de la toma de protesta de la maestra Delfina Gómez este día, que ocurrió un poco antes de iniciar los periodistas? Veamos la ceremonia formal, solemne, de la maestra Delfina Gómez en Toluca, en el Estado de México. Buenas tardes a todos y a todas ustedes. Antes de iniciar con esta toma de protesta, quiero agradecer la presencia del licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República de México. Bienvenido a este recinto. Y además también quiero aprovechar para decirles que esta nueva administración lo que pretende es que exista una unidad y un trabajo de manera continua. Por eso vengo a ponerme a sus órdenes, vengo a trabajar de manera coordinada y unida para lograr lo que tantos anhelamos los ciudadanos, que es precisamente una mejora y una unidad en nuestro municipio. Y por ello yo insisto, es importante este trabajo. Por ello vamos a proceder a hacer la declaratoria de lo que es algo más importante, que es la toma de protesta. Esta toma de protesta no solamente implica algo legal, sino también es una parte importante de lo que se refiere a la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros como funcionarios de hacer una responsabilidad en lo que se refiere a un servicio público y un servicio en bienestar de lo que es nuestra ciudadanía. Por ello, insisto, agradezco mucho a todos ustedes esta asistencia y quise decirlo porque sí es importante el dejar claro que para mí lo más importante es el trabajo en unidad, el trabajo en colaboración y sobre todo servir a nuestros mexiquenses. Por ello, procedo a hacer la protesta. Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, las leyes que de una y otra emanan, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de gobernadora que el pueblo me ha conferido, mirando sobre todo por el bien y prosperidad, y si no lo hiciere, así que la nación y el Estado me lo demanden. Protesto. Antes también del Poder Judicial de la entidad, su primer discurso ya como gobernadora constitucional del Estado de México. Escuchemos. Compañeros, es un honor y una alta responsabilidad rendir protesta ante esta soberanía como gobernadora del Estado de México. Conforme lo señala la Constitución Política de nuestro Estado libre y soberano, lo hago con la certeza de haber llegado hasta aquí
gracias a la voluntad popular, que fue una expresión de millones de mujeres y hombres el pasado 4 de junio. A todos ellos les expreso mi cariño, mi admiración y mi reconocimiento. El pueblo ha hablado fuerte y claro y se ha manifestado a favor de un cambio profundo, humanitario y democrático, que pone fin a un régimen de unos cuantos para dar inicio a un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Por ello, afirmo con plena responsabilidad y absoluta conciencia histórica de la trascendencia de este momento en el que por primera vez una mujer gobernará el Estado de México, es decir, la transformación ya inició. Mi gobierno seguirá el humanismo mexicano, que sintetiza los principios políticos, económicos y sociales que impulsa la Cuarta Transformación, por lo que fomentaremos el progreso con la justicia social, la pluralidad, la inclusión, la austeridad, pero sobre todo la humanidad. Ha sido un largo trayecto de lucha en el que durante muchos años, compañeros del movimiento, nos hemos enfrentado a la corrupción y a las injusticias, pero también ha sido un camino de esperanza en el que hemos recorrido cada municipio, escuchando los más profundos anhelos de las y los ciudadanos y recogido sus sueños y sus aspiraciones. Este viaje de más de 10 años me ha permitido constatar que el Estado de México está listo para alcanzar su grandeza y que juntos vamos a construir ese futuro que tanto anhelamos y que nos espera. Nuevamente, agradezco de todo corazón a todas y todos los mexiquenses que valerosamente decidieron que el pueblo fuera el protagonista del devenir del Estado. Tenga la certeza que no les voy a fallar y que el equipo que integra mi gabinete será una auténtica muestra de que podemos hacer las cosas bien, con honestidad, con transparencia, pero sobre todo con amor al pueblo. Estos meses en los que hemos trabajado en la transición de gobierno y que aprovecho para agradecer al gobernador licenciado Alfredo del Mazo y a su equipo por la disposición para la realización de estos trabajos, nos ha servido para reflexionar sobre el futuro de nuestro Estado e internalizar que ese sueño que todos tenemos está por hacerse realidad a través de fortalecer los cuatro pilares fundamentales. El primer pilar que tengo como presente es la transparencia y la lucha contra la corrupción. Estoy convencida de que un gobierno más transparente reduce significativamente las probabilidades de que ocurran hechos de corrupción. Por eso, pretendo mover hacia un gobierno digital toda la administración, que la rendición de cuentas también sea un ejercicio constante y claro y evitar los intermediarios que tanto afectan a cualquier trámite administrativo. En nuestra administración, los servidores públicos ocuparán un cargo para servir, jamás para servirse. Quienes se integran a mi equipo de trabajo tendrán como obligación y vocación moral servir al pueblo y seguirán cabalmente un decálogo que guiará su actuación. Y lo voy a decir muy claro y muy fuerte. Servidor público que no cumpla con rectitud e integridad su encomienda será removido y en su caso castigado con todo el proceso de la ley. Ya basta de tanta corrupción. Se acabaron los negocios fraguados desde las oficinas del gobierno y las riquezas constituidas al amparo del Estado. Ya no habrá comisiones ni habrá omisiones por la indiferencia a partir de los funcionarios. En este gobierno no se tendrá ni el más pequeño acto indebido y no se tolerará. El único interés que atenderemos en mi administración será el interés superior del pueblo mexiquense que vamos a gobernar obedeciendo. A partir de hoy no hay vuelta atrás. Se terminaron los privilegios para unos cuantos en detrimento de las mayorías. En este gobierno, nada que se situará al margen de la ley y nadie estará por encima de la ley. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre.
Nuestra administración asumirá un compromiso con la patria, trabajar para el beneficio de la gente. Debe entenderse de esta forma y lo haremos en el marco de una gestión transparente. Aplicaremos los recursos no solo con austeridad republicana, sino también con pertinencia.